hacer esta investigación. Les comento que en el 2015 habíamos iniciado una investigación basada justamente en los instrumentos arqueológicos, sabiendo que había muchas cuestiones que no íbamos a llegar debido a que no teníamos todavía el conocimiento absoluto de todos los instrumentos. Entonces este fue como un primer acercamiento para ver cuál era el potencial en términos de investigación y hasta dónde podíamos llegar con esta información sin tener aquellos artefactos perecederos, de materiales perecederos, o citas o códices o otros que sí se encuentran para otras regiones de América, pero lamentablemente para el lugar que conocemos como Costa Rica no. Sin embargo, hay muchas cuestiones que se podían observar. Por todo esto era que era un tema que normalmente no se tocaba a profundidad en términos arqueológicos, porque implicaba un reto muy grande, un reto de reconstruir un pasado sonoro que no tenemos, ¿verdad? Y hasta qué punto lo podemos recrear. Entonces, bueno, decidimos ver la música y los sonidos, tomando en cuenta que estos han estado presentes a lo largo de toda la historia. Desde inclusive las primeras sociedades que entraron al territorio, ¿verdad? Que lamentablemente no tenemos mucha información de ellos, pero posiblemente, así como hablamos, gritamos, hacemos figuras con el cuerpo, ¿verdad? Con las palmas, también habían sonidos que seguramente ellos ejecutaban, ya como parte intrínseca al ser humano. Entonces, tomando en cuenta que los sonidos y la música son parte del ser humano, ¿cómo no, verdad? Poder estudiar ese tipo de información y ver hacia dónde llegar. Luego, también otra cosa que ustedes acaban de experimentar es que también los sonidos influyen en nuestras emociones. Dependiendo de qué estado emocional estamos cuando escuchamos algo, posiblemente a algunos nos va a causar tristeza, a otros felicidad, a otros nos va a conectar con emociones del pasado, del presente y del futuro. Entonces también cómo el cerebro funciona a tal nivel que la música puede llegar a influirlo, ¿verdad? De alguna manera. Y esto es muy importante porque quiere decir que el sonido o la música va más allá que simplemente crear o contar o crear una partitura o hacer unas notas musicales por ahí, ¿verdad? Sino que son cosas que significan tanto a la persona que compone en términos occidentales como a las personas que escuchan, ¿verdad? Otra de las cosas es que en Costa Rica tenemos hallazgos desde el 500 a.C. de instrumentos musicales, sobre todo la colección de arqueología de los museos del Banco Central, la colección de la Universidad de Costa Rica, y si hay algunos objetos más antiguos en el Museo Nacional de Costa Rica. Sin embargo, todavía no se ha podido llegar a investigar estos más antiguos, pero por lo menos del periodo del 500 a.C., que ya es muy antiguo, ¿verdad? Vamos a poder encontrar una reconstrucción muy interesante sobre la sonoridad. Y por supuesto, otra de las cosas es, imagínense que no conocen, esto es muy difícil, ¿verdad? De imaginárselo, pero hagamos el intento. Ustedes están en un lugar y nunca han visto un instrumento musical en su vida. No saben nada de instrumentos de cuerda, nada de instrumentos de aire. Están simplemente ahí. Escuchan el sonido de un ave cuando están enterrando a alguien, a un familiar, a alguien que les significa, y de pronto quieren ese sonido, lo relacionan con ese momento que a ustedes les impactó y quieren replicar el sonido. ¿Cómo hago para replicarlo? Sin conocimiento, sin bases, sin herramientas. Pues este fue todo un proceso de experimentación y que tenía que ver hasta cierto punto con la relación que tenían estas personas con la naturaleza y escuchar todo lo que estaba a su alrededor. Y cómo relacionaban estos sonidos de los pájaros, de las ranas, de los felinos, ¿verdad? Para poder interpretarlo, relacionarlo con su cosmovisión y volver no solamente un objeto o una imagen, sino un sonido, que es algo que uno no ve, en algo material a partir de la construcción de instrumentos musicales. Entonces, todo esto nos hizo cuestionar varias cosas. Cuando empezamos la investigación, decíamos, bueno, no podemos hablar de música, porque la palabra música es occidental, ¿verdad? Ya es una creación, una estructura que ya vamos conociendo, que se creó en algún momento. Pero bueno, ¿cómo definimos la música? La música en sí, muy resumidamente, porque hay muchas visiones de lo que puede ser la música, ¿verdad? Es una estructura
musical, por decirlo así, un conjunto de notas o sonidos o tesituras que se organizan para crear algo que yo quiero, ¿verdad? Un sonido que yo quiero. Entonces, a partir de la investigación, fuimos viendo que en realidad todos los sonidos que estábamos registrando eran intencionales, tenían una estructura, tenían una dinámica, había una clasificación, que esto no lo sabíamos antes. Entonces, bajo esta lógica, tomamos en cuenta que en realidad lo que se hacía en la época precolombina, tomando esta palabra que obviamente no es del periodo, es música, pero no era solo una música, sino que eran músicas, porque habían variaciones en las metodologías, variaciones en cómo se confeccionaban los artefactos, habían sonidos agudos, sonidos graves, algunas cuestiones que nos podían hacer pensar en panoramas sonoros, en identidades sonoras. Ok, entonces qué bonito pensar que había una estructura, ¿verdad? Que no era tan azaroso como pensábamos en el pasado, que hacer una ocarina era muy fácil y que seguramente simplemente, ahí medio la afinaban quién sabe cómo, ¿verdad? Y la ejecutaban y entonces tomaban esos sonidos como que eran parte de lo que querían hacer, pero en realidad nos dimos cuenta que había una tecnología atrás de la confección de todos estos instrumentos y que cada instrumento tenía una huella sonora, como una huella genética. Entonces, bajo esta lógica pensamos que sí entra dentro de una clasificación de música, sobre todo de las músicas, tomando en cuenta toda esta diversidad cultural. Entonces, esto rompe un poco de la trascendencia de qué es lo que debe ser la música, ¿verdad? Como les cuento, hay varias visiones, varias relaciones con la música, sobre todo en la actualidad que ha variado mucho, con la parte artística, con la parte más espiritual, ¿verdad? Hay muchas músicas, pero la idea es que cuando se pensaba en lo antiguo, no se pensaba en una variabilidad más allá que una sonoridad simple, tribal, ¿verdad? Pero en realidad no, es salir de ese esquema, trascender un poco y ver que la humanidad desde tiempos antiguos, ¿verdad?, ya venía pensando en cómo organizar sus ideas y también cómo organizar sus sonidos, que eso fue muy importante. Entonces, obviamente que hay una base antropológica con todo esto, ¿verdad? Y es tomar la música desde varios estudios que se han desarrollado a lo largo de América, basados en la arqueomusicología y en la antropología musical. ¿Cómo se relacionan todos estos sonidos antiguos? No estamos hablando de los occidentales, ¿verdad? Y cómo los organizamos, cómo entendemos toda esta información que estamos teniendo, que les cuento que son muchos. Para el momento hay más de 150 instrumentos grabados precolombinos y hay mucha información que todavía no hemos podido procesar, que tiene hallazgos interesantísimos, pero por el momento esto nos ha dado un gran panorama. Entonces, ¿cómo decidimos organizar todo esto, verdad? Porque estábamos viendo muchas cosas existenciales desde nuestro punto de vista, muchas cosas materiales y mucha información que estábamos obteniendo. Ok, entonces decidimos usar un sistema, basarnos en un sistema que es el de Saxe von Husbosten, que en realidad ya existían desde antes, ¿verdad? Desde los periodos coloniales, desde el barroco, etcétera, un montón de clasificaciones de los instrumentos musicales, siempre enfocados en lo occidental. Sin embargo, cuando llegaron estos dos señores a la palestra, lo primero que dijeron fue, todo esto está muy bien, pero aquí no estamos incluyendo los instrumentos que no conocemos porque son parte de culturas específicas, ¿verdad? Que no son conocidos por todos, que tal vez podrían entrar en cierta clasificación o no. ¿Cómo hacemos para ampliar esto a la parte cultural, antropológica? Entonces decidieron hacer una clasificación más abierta que no solamente incluyera las características de los instrumentos, que era lo que se estaba usando antes, que si de cuerda, que si de viento, sino más bien ver la parte cultural. Cuando analizamos todo esto, pues se nos abre un gran plano para poder conocer la música. Sin embargo, otras investigaciones más recientes, como la de José Pérez de Arce, que es de la parte sur de América, dijo, ok, esto está muy bien, pero entonces cada región podría tener su propia clasificación, porque hay instrumentos musicales que solo existen en una zona y otros que no.
Y eso es muy interesante porque entonces uno puede construir su propia clasificación instrumental a partir de la cultura misma, de las particularidades culturales. Y eso fue lo que decidimos hacer, ¿verdad? Justamente. Nuestra clasificación no se va posiblemente no sea la misma que la de la región que hoy conocemos como Panamá, El Salvador, Honduras, porque hay cuestiones históricas y también clasificaciones de instrumentos que no necesariamente tienen que tener el mismo simbolismo o ser los mismos, ¿verdad? Entonces esto es importante de tomar en cuenta desde la parte cultural, no solo de la musical. Y por supuesto, esto nos llevó a hacer un montón de análisis de laboratorio, cómo era la pieza por dentro, qué morfología tenía, veamos cómo fue que elaborada, si tenía marquitas por dentro, si no, ¿verdad? Ver las diferencias a lo interno, a lo externo, agujeros de digitación, cuántos, cómo se hacían, inclusive una experimentación que se llama arqueología experimental, que era probar cómo posiblemente se hacía, ¿verdad? Y replicar uno de estos instrumentos, que eso Luis casi que lo hizo con muy dedicadamente, ¿verdad? Para tratar de replicar todos estos procesos y ver si de verdad podíamos lograr que sonara un instrumento de esa forma que pensábamos que se podía producir. Pero para saber cómo era la técnica necesitábamos ver los instrumentos, estudiarlos por dentro, por fuera, ver cómo cambiaban cada uno de ellos, que ya vamos a hablar un poquito más. En sí, las colecciones que analizamos fueron las de los museos del Banco Central, que tienen más de 400 instrumentos musicales, entre ocarinas, flautas, sonajeros, cascabeles, ¿sí? Perdón que la interrumpa. ¿En cuánto tiempo duraron en toda esa parte, digamos, de saber si podían, se podía escuchar música? 2 años, por ahora. Mientras todos hacíamos cosas al mismo tiempo, ¿verdad? No estábamos solo en eso, pero 2 años. También estudiamos los instrumentos musicales del Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Costa Rica, que por eso nuestra compañera Mónica también está en el proceso, tanto en el 2015 como ahora, que fuimos las que iniciaron, y del Museo Nacional de Costa Rica, pero en este caso no se nos permitió grabar los instrumentos, pero nos sirvió muchísimo el ver los instrumentos que estaban quebrados, porque podíamos ver las estructuras internas de ellos. De hecho, nos dimos cuenta de algunas cosas que ahorita Luis les va a contar también, ¿verdad? Que a la hora de ejecutarlos o a la hora de verlo con el estereoscopio, el endoscopio, no pudimos encontrar hasta que vimos el instrumento quebrado. Nosotros, para hacer el análisis de los instrumentos, hicimos toda una metodología de conservación, porque a la fecha hay algunos estudios que han abarcado los instrumentos musicales. Sin embargo, lo que pasa es que las personas que los ejecutan solo tienen un momentito para ejecutarlos y sacar la información que puedan. No se puede replicar porque son instrumentos antiguos, son delicados, por supuesto de ellos tienen más de 1500 años, pero en nuestro caso dijimos, si queremos saber información sobre los instrumentos, con solo una vez y un rato el ejecutarlos no es suficiente. ¿Cómo hacemos para que si se necesita regresar se pueda hacer? Bueno, entonces hicimos ahí una metodología de conservación, por supuesto, revisábamos cada instrumento para ver cuál era su estado, y si alguno tenía un estado pues que no estaba tan bien, o no se ejecutaba o solo se ejecutaba una vez. Entonces, ¿qué nos permitió? Que por ejemplo Luis les va a contar que tenía una duda, tocó algo, llegó a la casa, procesó la información y dijo, hay algo que no entiendo aquí, mañana regreso y lo vuelvo a tocar, y lo vuelvo a tocar, y lo vuelvo a tocar, y confirmo la información de las 3 sesiones de trabajo y veo qué es lo que está ocurriendo. Que eso es algo inédito, ¿verdad?, para América, debido justamente a todas estas cuestiones de conservación. Entonces nosotros tratamos de hacer ese intento de sacar de verdad la información en el momento y que los instrumentos de verdad nos hablaran y nos dijeran qué era lo que querían cantar en este caso. Luego, como vimos, tratamos varias clasificaciones de instrumentos, los aerófonos como las ocarinas, las flautas, los silbatos, los idiófonos, que son aquellos que se ejecutan a partir de el movimiento, ¿verdad? Como los sonajeros, los cascabeles, los tambores con lengüeta. En este caso metimos en la clasificación los jarrones trípodes que tienen sonajero en las patas, porque aparte de que tenía 2 usos, ¿verdad?, tal vez contener alimentos, granos, lo que fuera,
Si el hecho de tener estos sonajeros en las patas ya me hacía referencia a que necesitaban un sonido, ¿verdad? Que iban a ejecutar un sonido. O los jades de entrechoque, que son aquellos jades, que de hecho hay muchos en el Museo del Jade, pero tal vez no se identifican de esa manera, que se usaban como tipo en un cinturón, y entonces cuando se bailaba, chocaban cada uno de ellos, ¿verdad? Y esto era muy importante porque era la relación que tenía el cuerpo con los instrumentos. Los membranófonos, como los tambores con parche, que en este caso no tenemos arqueológicos, pero sí etnográficos, que nos pudieron ayudar a encontrar información, y sobre todo las citas de referencia, tanto etnográficas como etnohistóricas, nos ayudó muchísimo a poder triangular la información de aquellos instrumentos que no teníamos a mano. Ahora, aquí hay un instrumento que no lo pusimos aquí, pero es el más importante de todos, que son los seres humanos. Somos los activadores de los instrumentos y aparte tenemos voz y podemos generar sonidos a partir de las palmas y otros. Ninguno de estos instrumentos sonaría si no fuera por la acción del ser humano. Entonces eso también es muy importante incluirlo. Entonces, ¿qué fue lo que realizamos? Primeramente el registro sonoro, ¿verdad? Viendo los patrones melódicos, los ritmos, que esto les va a comentar un poquito más Mónica. Hicimos varios samplings, es decir, sacar aquellos sonidos según las sesiones para hacer comparaciones, análisis en diferentes softwares especializados que nos sacaban cuáles eran los subarmónicos, cuáles eran los tonos principales, qué estaba ocurriendo en términos visuales, ¿verdad? Porque una cosa es escuchar y otra cosa es ver. Vean la experiencia que ustedes tuvieron ahorita. Podían haber escuchado esos momentos clímax, pero cuando veían la imagen que se distorsionaba, ¿verdad? Esa era una representación visual de lo que estaba ocurriendo, que también es muy importante para hacer para entender bien el sonido. Luego, obviamente ver la creatividad o generar cercanías con los registros sonoros de otras regiones. ¿Qué está pasando en Sudamérica? ¿Qué está pasando en Mesoamérica? ¿Qué investigaciones se están desarrollando? ¿Cuáles son los hallazgos? ¿Están encontrando algo igual que nosotros o no? Entonces decidimos pues hablar con etnomusicólogos, tanto en América del Norte como en América del Sur, para comparar datos. Y así de una vez encontramos cosas que solo existen en la región, ¿verdad? Porque ninguno había visto pues estos panoramas y nosotros al reverso, y fue muy interesante también y enriquecedor poder encontrar estos datos. Y nuestra idea final va a ser que en algún momento, porque el proyecto termina aquí en términos expositivos, pero continúa en términos de grabación, nuestra idea es que todos los instrumentos musicales de la UCR y del museo estén grabados y ojalá subidos en línea para acceso al público, ya sea para uso sonoro o para investigación, ¿verdad? Entonces ese es uno de nuestros objetivos, que esa sería una de las primeras bases sonoras de instrumentos musicales arqueológicos de América, de la región. Entre los artefactos pues encontramos también otros que no necesariamente son instrumentos musicales, pero nos hablan de la música, como por ejemplo aquellos personajes que están tocando flautas, que tienen algún tambor, que eso también nos dio muchísima información, porque los tambores o los artefactos que tenían, los instrumentos tenían muchos detalles, entonces podíamos ver cómo era la maraca, si era similar a la que estábamos viendo ya materialmente, en qué mano la tenía, cómo lo estaba soplando, etcétera, ¿verdad? Que eso también es un detalle muy importante y que nos da muchísima información al respecto. Entonces, aquí pasamos con Mónica. Bueno, buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Yo les voy a hablar un poco de lo técnico, nada más para tener presente. Nosotros en arqueología muchas veces necesitamos ordenar lo que estamos viendo según las zonas y la época. Entonces les voy a mencionar 3 regiones arqueológicas, porque como estamos hablando de materiales que están presentes del 500 a.C., para esa época, lo que actualmente nosotros conocemos como Costa Rica, que antes no tenían las mismas fronteras que tenemos ahora, se dividían en 3 grandes regiones arqueológicas, ¿verdad? Las regiones arqueológicas es básicamente como los espacios geográficos en donde los materiales se parecen entre sí, en donde la gente construía sus casas de forma semejante, enterraban a sus muertos de forma semejante, digamos, las sepulturas, los sitios, etc.
pero no significa que en toda la época, en todos los 12.000 años que tiene de ocupación el ser humano en Costa Rica, fuesen los mismos límites, ¿verdad? Y no son límites que sean estrictamente rígidos, sino que pueden haber materiales en unos lugares y en otros, ¿verdad? No es que tenían ahí un puesto, ¿verdad?, para requisar a la gente a ver si venían de la otra región o así, sino que en las fronteras hay espacios que son compartidos. Pero vamos a hablar primero de los materiales presentes en la región Gran Nicoya, que comparte tanto la parte sur, que sería la subregión sur, que le corresponde a la provincia de Guanacaste, en nuestro caso, y al Pacífico de Nicaragua, que sería la subregión norte. En este caso hay muchos materiales, como imagínense que en la actualidad algo pasa y nosotros desaparecemos y quedan todas nuestras cosas aquí, ¿verdad? Vamos, la gente que viene a ver esas cuestiones de personas que ya desaparecieron, empiezan a ordenar la información en función de para qué servían las cosas. Pueden decir, bueno, es que esto era la parte de un carro, esto es la parte de un televisor, esta es la parte de una cocina, ¿verdad? Eso serían, digamos, de nuestros materiales una vez que desaparezcamos. Pero en el caso arqueológico, gran parte de esos materiales, porque afortunadamente en esas épocas no generábamos tanta basura, ¿verdad? Era basura orgánica. Muchos de esos materiales son elaborados en piedra y en arcilla. La arcilla, una vez que se cocina, queda dura y es la cerámica. Entonces hay muchos materiales cerámicos que se parecen entre sí y nosotros los agrupamos en tipos o en grupos. Entonces, no todos los tipos y los grupos que tenemos para una región arqueológica van a presentar instrumentos musicales. Algunos tipos y grupos cerámicos sí los van a tener. En el caso de Guanacaste, desde el 500 a.C. vamos a tener información de tipos y grupos que sí presentan instrumentos musicales. Muchos de ellos están aquí mencionados. El Bocana inciso va a presentar formas precisamente de tambores, van a ser tambores de cerámica, ¿verdad? Vamos a ver que hay algunos tambores que están presentes, pero no podemos decir que están completos porque no tienen la membrana, como les mencionaba Priscila. También vamos a tener uno que es muy famoso, el Marbella con impresión de concha. De hecho, si lo notan, van a darse cuenta que muchos de los nombres de estos tipos y grupos tienen el nombre de un lugar y una característica. Marbella es un lugar que se encuentra en Guanacaste y la característica es de impresión de concha por, digámosle así, decoraciones que le hacían a esos instrumentos musicales con conchitas, entonces quedaban los puntitos como haciendo alusión a las plumas de las aves, en el caso de las ocarinas con forma de ave. En el caso de rosales esgrafiado también van a haber ocarinas, y se dice esgrafiado porque son líneas que se les hicieron para decorarlas una vez que estaba cocinada en este caso el instrumento musical. Ahí tienen algunos ejemplos en el lado derecho de la pantalla. Y más adelante van a haber otros grupos y tipos cerámicos que también presentan información con instrumentos musicales. Entre ellos se encuentra el Guinea inciso y ya en este caso, ¿verdad? Ya tiene un nombre un poco más poético el tipo cerámico, pero se llama charco negro sobre rojo, porque son artefactos de color rojo y que tienen líneas negras en decoración con pinceles múltiples, con brochado múltiple. Hay otros tipos cerámicos más recientes, que en arqueología le decimos más tardíos porque están más cercanos a nuestra época, como el Birmania policromo, el Mora policromo, que ustedes ahora pueden ver en la muestra, algunas figuras humanas relacionadas con estos tipos cerámicos, y se encuentran entre aproximadamente el 800 a 1000 al 1300, 1500 después de Cristo. Van a ver también en la muestra que muchas veces ponemos para la zona de Guanacaste 1520, ¿verdad? Como la fecha límite de producción de estos artefactos, porque es precisamente en 1520 que se inicia el proceso de colonización en la parte de Guanacaste. Mientras que en el Valle Central podemos poner 1550 después de Cristo, porque la gente era muy aguerrida, no se dejaban fácilmente, y a los españoles les costó mucho llegar al Valle Central y a la zona sur, y por eso es que ahí van a ver en las cédulas 1550 después de Cristo. Para la región arqueológica central, que va a incluir tanto las llanuras del norte, el Caribe central, que es toda la parte, digamos, Guapiles, Guásimos, Iquibes, todo lo que antes llamaban Línea Vieja, el Intermontano central y el Pacífico central, pero recuerden también
Hay semejanzas con estas zonas hacia el norte, con el sur de Nicaragua también en algunos materiales, ¿verdad? Recuerden que los límites no eran los mismos. Vamos a tener información también desde el 300 antes de Cristo. Van a ver unos artefactos que son realmente hermosos, están hechos en un material que le llamamos caolín, que es una arcilla blanca muy clara. Y más adelante van a tener también más imágenes de flautas que hacen como la forma de un barco y una persona encima. A ese grupo, como es muy variado, se le denominó figura Santa Clara. Y ese está entre el 100 antes de Cristo hasta el 500 después de Cristo. Y es muy particular porque va a tener muchos sonajeros o maracas, ¿verdad? Van a tener ocarinas, van a tener flautas y además nos van a evidenciar mucho de la vida cotidiana de estas personas. ¿Por qué? Porque vamos a ver, por ejemplo, la indumentaria, los instrumentos musicales que ya están desaparecidos porque eran materiales perecederos. Muchas veces vamos a ver lo que en arqueología conocemos como tocados, ¿verdad? Que son esos sombreros, los peinados, toda la decoración corporal que tenían. Entonces, además de ser instrumentos musicales que ya nos dicen mucho a nosotros en esta investigación, también nos van a hacer referencia a la vida cotidiana de las poblaciones que habitaron esas zonas en esas épocas. Hay otros grupos cerámicos como el bosque rojo sobreagamuzado, el bosque nuevamente porque hubo reportes en el lugar que se denomina el bosque. Hay otros que se llaman la selva porque están también materiales se descubrieron en esas zonas, entonces muchas veces ustedes van a identificar los nombres de los lugares en donde aparecían, aunque no es que estén solo ahí, están distribuidos, como vimos, en las diferentes partes de la región arqueológica central. Pero en este caso, que se van un poquito más atrás, alrededor del 500 a 300, a veces van a ver que en arqueología tiramos un par de siglos para atrás o para adelante, pero es porque lo hacemos con analogía con otros materiales que tal vez sí se tienen fechas más específicas. Entonces, cuando no hay necesariamente conservación de carbón y no se pueden hacer fechamientos específicos, hacemos una cronología relativa, es como le llamamos a eso. O sea, dejamos como la amplitud de las posibilidades de siglos en donde se encuentra. Vamos a tener también rosales esgrafiado, otro tipo que ya eso sí sería como de esta zona del Valle Central, que se llama pan de azúcar, que muchas veces son figuras como esta, ¿verdad? En donde inclusive se ve modificación craneal en muchas de ellas. Muchos van a ser instrumentos, sobre todo idiófonos, como maracas, ¿verdad? Que al moverlas se van a escuchar. Y hay otros como el chitaría inciso, el pavón anaranjado, el tayutic inciso, que ya están más recientes en la época, ¿verdad? Estamos hablando desde el 300 después de Cristo al 800 después de Cristo y del 800 al 1550 después de Cristo. Pero si lo ven, son muchos tipos y grupos. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos materiales diferentes y hay muchas identidades sonoras y de instrumentos que se quieren resaltar en los diferentes grupos y estilos cerámicos. Hay otros tipos cerámicos que también tienen algunos instrumentos, pero no aparecen tanto, ¿verdad? Aquí hay que hacer la salvedad. Muchas veces no aparecen porque no es que se haya excavado tantos contextos con ese tipo de materiales, pero de lo que se ha excavado aparecen en menos cantidad. Entre ellos se encuentra el guásimo rojo sobreagamuzado, que eso es en el Caribe y que se encuentra entre el 300 y el 800 después de Cristo. El zoila rojo inciso, pero ese, como mencionó Priscila, ese sí tiene muchos jarrones con los soportes huecos con un sonajero, que son como bolitas de arcilla que les ponían.
Esto se debe a que las investigaciones arqueológicas en Costa Rica se han enfocado mucho fundamentalmente en los lugares que se tienen que hacer rescates y que se tienen que hacer mucha investigación, porque de lo contrario los sitios desaparecen, porque se necesita construir edificios, carreteras, urbanizaciones, etc. Y en esta zona todavía ese desarrollo, digamos, urbanístico no ha sido tan acelerado. Entonces, eso unido a una muy lamentable historia, ¿verdad? Que tenemos una historia muy triste detrás de los sitios arqueológicos, que fue toda la época en la que se huaqueaba, ha motivado a que la gente que huaqueaba y que muchas veces daba esas colecciones o entregaba esas piezas a los museos, buscaran excavar contextos que son entre el 800 y el 1550 después de Cristo. Ustedes me van a preguntar, ¿pero por qué esa época? Porque es la época en donde más frecuentemente aparece oro. Entonces, claro, la gente andaba detrás del oro, y además es una época en donde hay pintura policroma, y eso también era muy atractivo. De los últimos hallazgos que han habido, creo que en estos 2 años, ¿verdad? Que se han habido varias cosas, han encontrado. En diferentes sitios arqueológicos sí, hay un desarrollo, digamos, de investigación arqueológica muy prominente en Guanacaste, por ejemplo. Hay varios sitios que se están en este momento analizando y terminando de excavar, en donde se han aparecido varios instrumentos en contexto. Y gracias por la pregunta, porque eso es muy importante. Cuando nosotros encontramos este tipo de materiales en contexto, podemos ver con qué estaba relacionado, qué tipo de materiales estaban asociados a ellos, y esa información nos permite inferir cómo pudieron estar algunos de los materiales que están presentes en los museos y que no necesariamente vamos a tener ese tipo de información, ¿verdad? Porque llegaron de una manera diferente hace muchas décadas. Entonces sí, también en Aguacaliente, ¿verdad? Estamos toda la parte del Pacífico Norte, en el Valle Central, ajá. En el Monumento Nacional Guayao, también aparecen muchas veces fragmentados, entonces ya uno sabe, bueno, este pedacito de cerámica que le llamamos tiesto, este tiesto era de una ocarina, era de un silbato, etc. Pero sí, ellos siempre aparecen. Los instrumentos musicales siempre forman parte de algún hallazgo, o sea, siempre hay algún... No siempre, pero dependiendo de los contextos, puede ser más frecuente que aparezca. Por ejemplo, en contextos donde hay personas enterradas o contextos funerarios, muchas veces estos artefactos eran muy valiosos precisamente porque le iban a ayudar a la persona en la otra parte, digamos, de su vida, ¿verdad? Ya cuando trascendiera, una vez que la persona fallece. Muchos de los artefactos completos aparecen en ese tipo de contextos. Ok, entonces en este caso vamos a tener principalmente 2 tipos cerámicos. El más frecuente es el Buenos Aires policromo, que es como los que tenemos ahí. Pero además este tipo y los instrumentos musicales, en este caso silbatos y ocarinas, son muy importantes porque nos están representando también otros instrumentos que no tenemos, como los tambores, ¿verdad? Entonces muchas veces sabemos, mira, había un tipo de tambor diferente al que conocíamos, precisamente porque fueron representados en arcilla. Igual en esta zona es muy frecuente, es el lugar en donde se producía con mayor frecuencia, por las vetas que habían ahí, los materiales en oro, entre ellos los cascabeles, que son muy numerosos. Ok, si bien están presentes en todo el país los instrumentos musicales, va a ser precisamente en ciertos sitios arqueológicos que quisimos resaltar para esta investigación. Como la investigación fue muy grande, más adelante va a haber una publicación que va a estar disponible aquí en la tienda de los museos, y ahí se consigna toda la lista de sitios, al menos hasta lo que había reportado en ese momento en que terminamos de hacer la publicación, pero hay sitios que son, llamémoslo así, excepcionales. Uno es la Cascabel, que tiene una temporalidad entre el 800 al 1000 después de Cristo, hasta el 1550, 1520, en donde se registró una flauta tubular hecha en hueso. ¿Por qué es excepcional? Porque ustedes saben que en Costa Rica, como vivimos en el trópico, muchas veces dejamos cualquier cosita en el patio y se nos pudrió, pero así en 2 o 3 meses, ¿verdad? Entonces encontrar hueso o encontrar madera es algo realmente excepcional en arqueología nuestra, a diferencia de lo que pasa en otros lugares como Perú, como Chile, como México, etc. En el caso también, siguiendo las mismas regiones arqueológicas en el sur, en Garza de Nicoya, vamos a tener el sitio Rempujo,
que este fue un sitio investigado por el Museo Nacional que data del 500 a.C. al 300 después de Cristo, y que se encontraron más de 100 instrumentos musicales, que de hecho cuando hicimos la exhibición del 2015 el Museo Nacional también había hecho la investigación sobre esos instrumentos y presentó una pequeña exposición sobre el sitio, y que incluye ocarinas, flautas, silbatos y también artefactos. Finca 4 es uno de los espacios en el Pacífico Sur, en donde entre el 700 y el 1550 después de Cristo se dio un enterramiento de una persona muy importante, en donde se documentó en ese mismo lugar una gran cantidad de cascabeles de oro en contexto, ¿verdad? Que eran alrededor de 5 cascabeles. Pero es excepcional porque estaba el contexto, se puede documentar. Hay otros sitios, entre ellos Agua Caliente, en donde ha salido más de 90 artefactos en oro, pero muchos de ellos fueron huaqueados y entonces no se conocen sus contextos, ¿verdad? También son sitios excepcionales, claro. Y finalmente tenemos en la región arqueológica central un sitio que fue investigado, 2 sitios que fue investigado por un arqueólogo sueco a inicios del siglo XX, en donde documentó tambores de cerámica, que son el sitio Curridabat y Concepción. Pueden adivinar el porqué de su nombre, ¿verdad? En dónde se ubicaban estos sitios. Concepción de Tres Ríos y Curridabat. Y finalmente tenemos el sitio Retes, que, como les decía anteriormente, para quienes han ido al sector Prusia del volcán Irazú, es la finquita que está a la par, la finca Retes, donde a veces la gente se va a caminar, a tomar un café, etc. A mediados del siglo anterior, un novillo se cayó, literalmente, se escapó, empezando por ahí, y se cayó por una quebrada, y cuando fueron a sacarlo, vieron en el paredón unos materiales arqueológicos. Afortunadamente para nosotros, entre esos materiales, lo que había sucedido es que una erupción volcánica había tapado el contexto, y eso permitió que se conservaran materiales de madera, entre ellos bastones, las mesas, un tambor de madera y 3 idiófonos. 3 tambores de madera. Perdón, sí, fragmentados. 3 tambores, uno más completo que los otros 2. Entonces es un contexto único en este país, por esas razones. Y ahora vamos a hablar un poco, ya Priscila adelantó un poquito esto, que es la importancia que también ha tenido el cuerpo humano en la generación de música, de sonidos, y es precisamente porque el ser humano, a través del canto, a través de los sonidos que podemos producir, de llevar el ritmo también con nuestros pies y demás, somos el primer y principal generador de sonidos, de ritmos, de melodías que hacemos mediante nuestro silbido, nuestro canto, no necesariamente cantos, podemos hacer sonidos con la boca, sonidos con diferentes partes del cuerpo, y el movimiento que está intrínseco en todo lo que es la ejecución de instrumentos musicales e instrumentos sonoros. Sin el movimiento probablemente mucho de eso no podría funcionar. Como dijo Priscila, no los podrían activar. Los danzantes también han tenido un papel sumamente importante dentro de toda esta forma o manera en la cual se ha generado música, se ha generado movimiento, y es precisamente porque es una manifestación de movimiento de lo que estamos escuchando, de los ritmos, de los cantos, de los sonidos, y esto también tiene sus particularidades según las celebraciones en las que se estén basando. Y además, estas son personas que iban a ser muy importantes o que fueron muy importantes en diferentes épocas, inclusive en la actualidad, pero eran personas que se especializaban, tanto las personas que cantaban, los que ejecutaban instrumentos musicales y las personas que bailaban. Si ustedes lo ven, durante la época colonial hay referencias de personas que iban adelante de las procesiones, ¿verdad? También haciendo sonidos, bailes, etc. Pero es algo muy importante también en los pueblos originarios, porque en contextos en donde están enterrando una persona, a diferencia de nosotros, no cualquiera podría enterrar a esas personas, y se tenían que llevar a cabo una serie de requerimientos para que fuesen enterradas adecuadamente. Entre ellas, hacer los rituales en donde se canta, se purifica el cuerpo, y muchas veces esos cantos son cantos sagrados que hasta son en un lenguaje que no es comprensible para todas las personas. Es como sucedía antes, en donde ciertas lecturas sagradas o cantos se hacían en latín, en las misas, ¿verdad? Viene siendo como un ejemplo ahí no muy adecuado, pero que sí es equiparable, digamos, con
la importancia que se le daban a estas personas. Ahora pasamos con Priscila y la parte de los instrumentos. Aquí lo voy a decir rápidamente para darle espacio a Luis porque la parte de él es súper interesante. Entonces nada más rápidamente les comento que según el instrumento, cada uno de ellos tiene diferentes partes, por supuesto, ¿verdad? Pero todos varían. Lo que hemos encontrado son muchas variaciones en cuanto a la manufactura. Entonces, por ejemplo, entre las ocarinas, lo más importante es que podemos encontrar entre 2, 4, 6 agujeros de digitación, ¿verdad? Algunos de ellos no tienen necesariamente el mismo diámetro, la misma medida, ya Luis les va a contar por qué. Y por supuesto que está el canal de insuflación por donde soplamos, que administra el aire que entra, y el bisel, que si no hay un choque del aire entre la boquilla y el bisel no se va a generar sonido. Esto en cuanto a los ocarinas rápidamente. Después, en cuanto a los idiófonos, por supuesto con el movimiento pueden tener bolitas adentro, ¿verdad? Y estas bolitas pueden tener de diferentes tamaños, entonces se pueden generar diferentes sonidos dentro del mismo cascabel. Y los membranófonos son aquellos que pueden tener una membrana, que como se comentó, normalmente no tenemos muchos registros para la parte arqueológica sobre ese tema. Con estas diferencias pudimos ver varias cosas interesantes rápidamente porque Luis lo va a retomar. Primero, las embocaduras tenían diferentes formas, algunas de ellas tenían como esta formita que es como una pastilla moduladora, otros más bien tenían el canal recto que se iba haciendo desde más grande hasta más pequeño en embudo. Encontramos este tipo como de abrazo, que esto tiene que ver con la manufactura. Esto quiere decir que primero se hacía toda la ocarina y al puro final pegaba la boquilla o la embocadura con este abracito, ¿verdad? Que esto solo ocurre en una región. Tenemos las cámaras dobles también para los sonajeros o los cascabeles de oro, que en este caso esta es una de las cámaras y esta es otra, y tienen dos bolitas para sonar. Y también encontramos conductos internos. Esto está dentro de una ocarina con forma de hormiga. Entonces ahí podemos ver cómo se confecciona una cámara, luego otra y luego se pegaron, ¿verdad? También podemos ver contenidos de diferentes tamaños, las bolitas, ¿verdad? Que generan subtonos. Barcas de herramientas, por ejemplo, esto solo se ve en la zona sur, que ven que tienen como varios canalitos, ¿verdad? Para modular la entrada de aire en la boquilla, que no es lo mismo que la pastilla moduladora que está aquí. Esto solo se encuentra en la región central Caribe, Pacífico Norte y en el Pacífico Sur nada más. Entonces podemos ver técnicas especializadas. El uso, por ejemplo, en el tambor de lengüeta como de un tipo de triángulo o tecla que podría asimilarse como lo que se usa para afinar hoy en día las marimbas guanacastecas, lo cual es interesante. Y podemos ver, por ejemplo, en una sola ocarina que tiene dos, o flauta o pito que tiene dos conductos o dos cámaras, que una es más pequeña que la otra para generar un tono más bajo o un tono más alto. Digamos esto general, porque ahora sí, vamos con Luis. Hola. Uno de los retos más grandes, como decía Priscila ahorita, es adecuar una organología americana. Uno de los retos más lindos que se asume es incorporar todos los datos únicos de los objetos sonoros americanos a una organología propia del continente. Porque como bien decía las compañeras, hasta ahora tenemos una organología que está totalmente orientada o está totalmente basada en Saxe-Hornbostel, que es una organología europea. A Saxe-Hornbostel probablemente no le importaba que un violín tuviera la forma de un dragón tallada y sin embargo para la organología americana el simbolismo con el que está impregnado el diseño sonoro acústico es casi igual de importante que el funcionamiento como tal. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho nuestras sonoras a 96 kHz de fidelidad,
para que se puedan utilizar eventualmente después para nuevos análisis, para nuevos análisis acústicos. Usamos un software que se llama Pratt, que es un software que se usa sobre todo en estudios lingüísticos para saber cómo es que una persona coloca el aparato fonador. Entonces, si yo digo A o digo o digo tengo una posición, digamos, cuando yo, por ejemplo, las vocales del Cabécar, si yo digo T, ese T, tengo la lengua colocada así, como una curvita atrás al fondo. Entonces, este tipo de software como Pratt encuentra los armónicos y los parciales y crea una huella de timbre. ¿Por qué esto del timbre? ¿Por qué es importante esto del timbre? Porque lo primero que hemos notado es que los diseñadores, constructores, creadores de objetos sonoros de la historia profunda estaban absolutamente obsesionados con una característica del sonido que es la más abstracta de todas, el timbre. O sea, podemos saber el tono, podemos saber la longitud, podemos saber la intensidad, y eso es medible, ¿verdad? ¿Qué es tono? ¿Verdad? Intensidad, si es fuerte, si es suavecito, largo, un sonido corto, pero el jodido timbre es una cosa absolutamente abstracta. ¿Qué quiere decir eso? Que si todos aquí hacemos la misma, por ejemplo, la misma nota musical y hacemos un coro, yo podría distinguir uno a uno los timbres de la voz de cada uno de ustedes y ninguna es igual. Es el producto del diseño, es el producto de mi aparato fonador. Entonces ellos se obsesionaron absolutamente con el timbre. ¿Por qué se obsesionaron? Porque en 150 objetos analizados el logro es que no suene igual ninguno. ¿Ok? Y etnográficamente nos hemos dado cuenta que esa misma persecución del timbre está en todo el continente. Es más, dos instrumentos que suenan igual, que están afinados en el mismo tono, son despreciados como si estuvieran mal hechos. Y les voy a contar una anécdota rápida. Arnaud Gerard, que es un físico y músico, manda a hacer 5 tarcas en Bolivia. Son 5 aerófonos que se soplan con un esfuerzo físico tremendo. Para sonarles hay que, de verdad, dar unos golpes de aire tremendos. Y manda a hacer 5, se los manda a hacer un alemán y les dice, ojalá que estén en la pentatónico menor. ¿Verdad? Entonces los hacen las tarcas que todas están afinaditas, ponen el medidor a la 440, las afinan todas. El alemán no viene, pasa el tiempo, llaman a un grupo de 5 personas que son ejecutantes tradicionales, personas de pueblos indígenas, ejecutantes de tarca. Los invitan a tocar las 5 tarcas y empiezan a sonarlas. Las suenan, las tocan. Y al final, ¡ay, qué lindas!, ¿verdad? Muy perfecto, pues, muy lindas, están muy lindas, pero queda como un sin sabor. Se van a tomar una cerveza y les pregunta qué fue lo que pasó ahí, qué fue lo que pasó. Y le dice, vea, no, es que todas suenan como una sola, no tienen sabor, les falta sal. Y utilizan la palabra aymara porque increíblemente, y eso es algo que vamos a analizar probablemente en el futuro, hay una cosa sinestésica entre sabor y sonido en los pueblos originarios de América, en el que se usa mucho el sonido ácido. El gusto por los sonidos disonantes tiene que ver con el amargo también. Entonces ahí lo vamos a ir poco a poco viéndolo, pero es la idea de que el logro era que todos sonaran distinto y que todos en algún momento fueran disonantes entre sí. Vamos a ver algunos ejemplos de eso rápidamente. Hicimos análisis de espectro, que tiene que ver bueno, aquí ven las notitas que producen los instrumentos. A veces son multifónicos, como ven, más de una nota a la vez. Hicimos análisis de espectro. Les voy a hablar un poquito más sobre el análisis de espectro. Estas son las notas que producen en hertz, cuántas veces por segundo vibra la nota y la intensidad según el color.
Y aquí está el espectrograma, donde tenemos una frecuencia base y una serie de réplicas que se llaman armónicos y algunos se llaman parciales. Ok. Van a sonar probablemente, ¿verdad? No, pues eventualmente. Levantamos una base de datos que tiene que ver con cada una de las posibilidades de digitación de todas las piezas. Entonces se analizó, por ejemplo, para una pieza con 4 orificios hay 16 posiciones posibles para ejecutarla, y esas 16 posiciones se utilizaron en presión baja, presión media y presión alta de aire. Se hicieron lisados, se hicieron esforzandos, toda una serie de pruebas para ver cómo funcionaba, sobre todo porque por experiencia etnográfica se soplan muy fuerte, ¿verdad? Generalmente se sopla muy fuerte hasta que se rompe el sonido. Y levantamos esta base de datos que en algún momento en el futuro nos servirá para ver las escalas, entre comillas escalas, nos permitirá ver cómo funcionan. No estamos utilizando hertz, o sea, cuántas veces vibra el sonido por segundo, y también estamos utilizando una nomenclatura que se llama los cents. Cada tono digamos del temperado occidental, cada tono está dividido en 100 cents. Entonces, por ejemplo, una notita puede ser la más 35 cents, o sea, es un la temperado pasadito 35 cents hacia arriba, por ejemplo, la más 35. ¿Qué cosas encontramos? Encontramos una cosa que está en todo el continente, en absolutamente todo el continente. Un fenómeno acústico que se llama batimiento, que es un sonido falso generado por el propio cerebro, porque no es un fenómeno acústico, sino psicoacústico. Como dice Arnaud, es hecho a propósito, no es al azar. Después de que hemos visto ya decenas y decenas, y en el continente cientos de objetos batientes, productores de sonidos ondulantes o sonidos batientes, sabemos que esa era una estética que prevaleció por muchísimo tiempo y en todo el continente. Les encantaba. Ahorita que les hablaba del sonido, por ejemplo, del sabor amargo, y el sonido batiente y el sonido disonante. Okay. Pero sonará ¿dónde? Pero sonará aquí o allá. Okay. Yo quiero que ustedes vean, bueno, aquí está esta ranita que tiene 2 cámaras de resonancia. Si ustedes ven el análisis de altura tonal, ven 2 notas, ¿verdad? Las ven ahí, están separaditas. Ay, tengo que darle play aquí, ¿verdad? Sí. Sería un éxito. Gracias. Es que lo veo como una... Ok, voy a colocarme aquí también para hacer algunas pruebas que vengan de aquí de las réplicas de sonido, que también nos ayudan a ver un poquito ese fenómeno. ¿En qué se basa específicamente este fenómeno? Ok. Vamos a ver con el aero A y el aero 1. Voy a bajar un poquito aquí. Ahí va. Ok. Eso, por ejemplo, es un objeto que claramente trata de imitar a la lura, imitar a la rana. Voy a ponerles aquí a ver si funciona, pero no hacer un desastre acá. Voy a tratar de ver si... Ok, ahí estamos escuchando 2 sonidos, pero como están separados todavía no tienen binauralidad. Va a llegar un momento en que los ejes se van a cruzar y vamos a empezar a escuchar el producto de la binauralidad.
¿Vieron? Es el mismo sonido, nada más que hay un momento en que los pusimos juntos. ¿Vieron? O sea, solitos ellos, uno es así y el otro es así. O sea, son planitos, pero juntos baten, hacen batimiento. Eso es porque está a una distancia muy pequeña en hertz y por eso se produce el batimiento. Y esa estética les encantó en el continente y produjeron un montón de, un sinfín de aparatos o objetos sonoros que se aplicaron específicamente para hacer batimiento. Que voy a ver si... Esta también tiene. Dale. 1963 es esa, ¿no? O la pongo aquí. Sí, ponela mientras aquí lo encontramos. Esta pieza que están viendo, que es una ocarina con forma de una mujer, sus dos piernitas globulares son resonadores, cada una por separado. Es muy popular esta forma, no todos son aerófonos, y esta, en medio de todo ese montón que hay, ella es única. Esta señora es única porque tiene un orificio de digitación que no lo tiene ninguna otra de las piezas que hemos visto. Perdónenme, voy a ver si logro... Esa es ella. Y es el resultado de utilizar el edificio de digitación. Perdón. Dos cosas. Este término de batimiento fue un hallazgo de ustedes. No, es un hallazgo ya conocido. Lo que hemos podido es unirnos a una estética continental, o sea, saber que no somos la excepción, que también los pobladores de la historia profunda de estos territorios tenían un particular gusto por la disonancia y el batimiento, por la binauralidad también. Como vamos a ver ahorita, hay unos sonidos que te afectan y te golpean diferente los lóbulos de cada uno de las orejas y tienen efectos bien interesantes, incluso sonidos privados que fueron diseñados únicamente para quien llevaba puesto el objeto. Perdón, es que para Costa Rica no se sabía que eso existía porque no habían habido análisis, pero para Sur y Mesoamérica sí. Entonces el hallazgo me es parece que... muy interesante porque al final pues nota que era una persona realmente como con personas especiales, ¿verdad? Porque llegar a ese conocimiento, ¿verdad? De tener ese abrazo o eso, ¿verdad? Es algo como muy específico. Y lo segundo es que, como ustedes dicen, ¿verdad? Que es también como del psico, ¿verdad? De las partes. Al escuchar a ustedes tantas veces cosas así, a ustedes, no sé, les pasó algo, sintieron algo. Porque es inevitable, digamos, uno que está aquí, ¿verdad? Se siente como estar en la naturaleza, ¿verdad? Y pasar escuchando tanto tiempo, ¿verdad? Es que yo creo mucho en el sonido curativo, para curar. Entonces... Sí, por ejemplo, ahora vamos a ver otros ejemplos de sonido, pero por ejemplo el sonido de batimiento está muy relacionado con estados alterados de la conciencia. Digamos, hacer eso durante 30 minutos. Vamos a ver por ejemplo. ¿Ustedes se imaginan hacer eso durante 30 minutos? Y cómo mentalmente te afecta.
De hecho, los bailes chinos en Chile, que están muy basados en esto, ahora hay una réplica en el experimento que hicimos en temprano, hay una réplica de ellos, son bailes que están basados en esa disonancia para que el que está en el centro, el oficiante, entre en un estado alterado de conciencia. Y todos los que participan en la ceremonia tienen que ir con el médico tradicional a curarlos de espanto, que llaman ellos, que son las psicofonías que le siguen a la ceremonia. Ahora que usted habla de los estados alterados de la conciencia, cuando Priscila dijo que los jades, que las personas que se colocaban los jades y chocaban entre sí, que hablaba de una relación de la persona con el instrumento, pero no solo hablaba de la relación de la persona con el instrumento, hablaba de la colectividad, porque dentro de la danza eso genera un patrón rítmico, y cuando se van incorporando las personas a la danza, ¿verdad?, el patrón se va unificando, y eso genera ya entonces una estructura. Entonces, todo lo que dijiste al inicio, de que la música era un concepto que no era parte de ellos, se revierte en ese momento, pero se revierte a través del movimiento, no solo del sonido en sí, ¿verdad? Entonces, ese patrón rítmico genera un estímulo en algunas partes del cerebro, y al generar ese estímulo se entra en otros estados de conciencia, ¿verdad? Entonces creo que a partir de ahí es donde se generan las estructuras musicales, también que funcionan en distintas áreas, digamos, del cuerpo. Entonces también cuando hablas del tono, el timbre, que tenía una obsesión en el timbre, tiene mucho sentido, porque si cada uno de los seres que estamos aquí somos únicos y manejamos una frecuencia única, al consumir un instrumento que para ellos representaba también trasladar su espíritu, parte de su esencia, a un objeto que tuviera una función específica, obviamente aunque tuvieran la misma frecuencia, no debían de tener como una unificación, deberían de tener una personalidad única en el sonido. A ver si no me olvido de nada. Steven Feld dice, no existe en la naturaleza el unísono. O sea que si yo estoy en el bosque, las chicharras no cantan al unísono, con el río ni con el movimiento del dosel del bosque. Absolutamente todas esas fuentes sonoras, ninguna está afinada, ninguna está al unísono. Otra cosa es que en este continente, al contrario de lo que estaba pasando en Europa, nadie era dueño de la melodía, sino que la melodía se construía, por ejemplo, yo tengo una nota y vos tenés otra. Entonces las alternamos en la danza. Entonces yo tengo un patrón rítmico a través de la danza, y entonces yo ejecuto mi nota y callo para que el otro ejecute la nota y me toca nuevamente a mí. Es como una conversación. En vez de generarse la figura del compositor, como se estaba generando en Europa, aquella figura del compositor solitario, que después podemos hablar aquí horas de que tal vez eran grupos de compositores, pero que alguien eran grupos y generaban obra bajo un nombre. Pero aquí en el continente no, cada cual aportaba su objeto sonoro y creaba, ¿verdad?, de manera horizontal, sin por ejemplo, no había dirección de orquesta, no había todo este tipo de conceptos hacia donde estaba yendo el ambiente, los paisajes sonoros europeos hechos con instrumentos musicales. Aquí vamos un poquito como en dirección contraria, pero en lugar de buscar un clave temperado, de buscar un sistema temperado para afinar, nosotros estamos tratando de que no sonaran ninguno igual, y en esto es crear una metáfora, y por eso la exposición siempre desde el inicio se llama la metáfora de los sonidos. Cuando querés tomar control sobre un concepto, lo transformás en algo nuevo, es decir, cada vez que vos decís, mira el timbre, cada persona tiene un timbre distinto, ¿cómo logro crear una metáfora sonora de la diversidad de timbres? La materializo cuando estoy creando objetos sonoros. Estoy entendiendo que cada uno, o sea, por eso era tan importante que sonaran distintos, porque había un entender que en la naturaleza y entre la gente los timbres también eran únicos. Entonces había una búsqueda de ese tipo. Les pongo otro para que sientan, sobre todo, sí. Es que, bueno, está todo súper interesante. Queremos hacerles una pregunta. ¿Quieren hacer una pausa de 10 minutos, tomarse el café y venir, o continuamos hasta terminar? Bueno. No nos falta tanto, no nos falta tanto, ya estamos terminando. Aquello del hambre. Sí. Nada más quería mostrarles, quisiera que experimenten otra cosa, que es el subarmónico.
no solo hay dos tonos, porque aquí hay dos tonos que están separados, que nuestro cerebro, como están tan cerca, los trata de poner en uno solo y crea ese trino, crea ese batimiento, sino que de la resta de la frecuencia mayor menos la menor aparece un subarmónico que parece un zumbido, como una chapeadora. Y vamos a, voy a poner uno aquí, ese que está ahí lo voy a poner aquí. ¿Oyen el subarmónico? Oyen el zumbido abajo. Se escucha como al fondo. Ese es muy curioso porque va al revés, como la relación es de distancia, entonces va al revés de la presión de aire. Cuando yo doy más presión de aire baja y cuando doy menos presión de aire sube. Entonces hace... Cuando yo escuché eso pensé que era un problema conmigo, pensé que eran mis bronquios. Entonces lo hice 2, 3 veces y luego fui a la muestra que grabó Andrés Servilla hace 10 años y ahí estaba él. Y descubrimos no, sino que leyendo acerca de física y los resonadores de Helmut, vimos que es el resultado de la resta entre la frecuencia mayor y la menor que está causando el batimiento, que como un residuo genera esa especie de, yo le digo chapeadora, ¿verdad? Porque cuando estás enfrente de la pieza real, si lo hiciéramos con la pieza real, en este momento ustedes sentirían atravesando todo el salón, ¿verdad? No sé si alguna vez has estado en un bosque en Semana Santa, cuando suenan las chicharras, así que suenan estruendosas, así justamente suena eso. Que de hecho aquí está el sonido principal y estos que ven aquí arriba son los subarmónicos, que están como atrás del principal. De hecho, bueno, queréis seguir pasando rapidito las otras para que las veamos. Pero son diferentes, vieron que son diferentes ornamentaciones, diferentes lugares, ¿verdad? Diferentes lugares, localizaciones geográficas, pero es el mismo diseño sonoro. ¿Lo vieron ahí? ¿Verdad? Dos lugares, dos ornamentaciones distintas. Ok, perdona. Otra vez. Que una es del Pacífico Norte esta y esta es del Pacífico Sur, pero hay iguales también de la región central Caribe con la misma lógica de construcción. Y ven cómo son dos tonos separados y arriba se replica el armónico. Seguí adelante porque yo creo que podemos ver otro diseño y este es de Caribe y ves ahí tenemos otro. Esa es la pieza que es, no es el número, ¿verdad? Okay. La pongo aquí. Ponela, sí. Y eso para quien lo esté interpretando es supremamente fuerte. Y para quien lo está escuchando, a veces golpetea en el lóbulo de la oreja. Esa es, sí, pues, ¿la pones esa? Sí, voy. Ese es tan fuerte el subarmónico que incluso aparece dibujado. Ahí cuidado, prepárense. Voy a ponerla acá, creo que la tengo, sí, en 589, ¿verdad? Santo Dios, ¿dónde está? Que ven que abajo suena como si fuera una abeja. Okay. Eso en cuanto a batimientos, que es una estética del continente. Ven ahí, incluso se manifiesta en el espectrograma, que es algo difícil de ver. Es tan fuerte el subarmónico, no los que están arriba, los parciales y los armónicos normales, sino los que están abajo. Y en ese incluso llega a tener el colorcito amarillo, que significa mucha intensidad. Y ahí los vemos todos juntos, esa familia, esa comparación de los instrumentos con batimiento. Sigamos, ahí estamos hablando ahorita de objetos que generan efectos ondulantes.
Por ejemplo, este amigo que es el 1170, no, es el 070. Que se sabía el número. Sí, ya se los voy a poner. Es el 975. No, es el 1176, ahora sí. Es una águila que tiene su cabeza, es pendulante. Oye, el efecto guagua. Eso es lo que oiría una persona que está bailando con esa pieza colgada al cuello y que está, digamos, inclinada hacia el frente. Ese guau, guau, guau. El resto de la gente oiría tilín, tin, 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 mientras que lo oiría por el efecto de la pendulación y del golpe de las alas, de la cabeza, de los ornamentos de la cabeza con las alas, escucharía ese otro efecto. Y este es un hermosísimo cascabel de murciélago que al ser agitado empieza a pendular lateralmente. Parece que está volando. Y hay una cosa en el diseño que es maravillosa. Bueno, en la otra también, que era que el águila es en sí un objeto de placas de entrechoque, pero además está vestido con placas de entrechoque. Eso es como un juego metafórico, un juego casi que una figura simbólica muy muy fuerte a la hora de crear la obra, que la obra en sí mismo, o sea, el objeto en sí mismo es un objeto ondulante de placas de entrechoque vestido de placas de entrechoque. Y en este caso es un cascabel. ¿Ustedes qué se imaginan que le puede hacer las alas al cascabel? ¿Qué podría pasar si yo le pego un par de láminas de alas al cascabel? Ampliar el sonido. Este es el cascabel solito con las alas muteadas. Este es el cascabel con las alas libres. Y eso es como amplifica, digamos, el que tenemos ahí. Aquí vamos a hablar sobre sistemas acústicos muy complejos, como esta flauta. Es una flauta preciosa que es, si no hubiera sido por la colaboración del Museo Nacional que nos prestó una flautita quebrada, nunca nos hubiéramos dado cuenta que tiene el resonador dividido por un tabique, un orificio. Eso genera que hace como un yodeling. Ustedes saben cómo es el canto del yodeling, que tenemos la voz de pecho y súbitamente la hacemos voz de cabeza o falsete, ¿verdad? Que es como el inicio de la canción de Heidi, ¿verdad? Y eso lo que hace es que cuando yo voy mermando la columna de aire, hace se traslada el sonido a la parte más pequeña, a la cavidad más pequeña. No nos hubiéramos dado cuenta si no hubiéramos visto un ejemplar quebrado. O sea, 4 agujeros de digitación están en una cavidad y los últimos 2 están en la otra cavidad divididos por Con un tabiquito que tiene un hueco. Y además nótese que los agujeros de digitación tienen burletes, o sea, están elevados. Y eso nos ayuda a hacer glisados también y a ubicar, digamos, es como cuando agarro un saxofón y yo sé dónde pongo las manos porque siento las llaves. ¿Cómo fue el sonido? Sí, por favor. Es donde se ahoga y tira hacia arriba. Es pasando de un resonador al otro. Esta es una preciosidad que es un hallazgo enorme de esta investigación que desde hace muchos años habían propuesto. Roberto Velázquez, un investigador mexicano, había venido aquí a una exhibición, a una colección privada, y les había hecho fotos a este tipo de flauta de Santa Clara, o carina tubular, como la quieran llamar, con apéndice distal más pequeño, más limitado en volumen. Y como ustedes verán, hasta en los códices están esas flautas con ese volcancito, lo ven, el volcancito que está ahí arriba, y con una membrana amarrada.
En el caso de las membranas puede ser tela de abeja, digamos saco de los huevos de la abeja, puede ser las alas del murciélago, todo eso sostenido con cera de abeja jicote negro, como hace, por ejemplo, para hacer zumbar la marimba. Igual, el mismo balafón o la marimba que está lleno de esas telillas. Y aquí tenemos una flauta que durante mucho tiempo no supimos si era o no de militón hasta que hicimos el experimento de utilizar militón. Pero primero vamos a ver que tiene el tubo complejo. Eso hace que al sonarla muy fuerte, el sonido se rompa y pase a la parte más pequeña. O sea, hace más o menos lo que hace la otra flauta, empieza grave, y hay un momento en que la sopla fuerte y pasa al extremo delgadito del tubo. Esa es la 388, ¿verdad? Aquí tengo el... Ok. Dale. Aquí estamos viendo la personalidad de ella como es en su vida normal. El orificio de salida, el que está en el tubo distal, también es orificio también es orificio de digitación. Ese sería en su estado natural. Si le aplicamos una membrana, que es colocar una membrana cubriendo el volcancito, si ven ahí los dos espectrogramas, ven la cantidad de parciales que tiene cuando le ponemos la membrana. Es otra personalidad de instrumento, ¿verdad? Y este es un gran hallazgo porque no sabíamos que teníamos flautas de membrana. Hasta ahorita pudimos probar una flauta de membrana. Vamos a ver flautas con dos activadores que son muy propias de la región de Gran Nicoya. Creemos, después de consultar con muchísimos arqueomusicólogos y etnomusicólogos, creemos que este diseño es propio de la Gran Nicoya porque no lo hay en ninguna otra parte. Ven que se repite mucho ese diseño, que es un orificio grande para el soplado, como si fuera una flauta traversa o una botella, ¿verdad? Soplado contra el borde, y cuando colocas toda la boca sobre el orificio, todo el cuerpo se transforma en canal de insuflación y activa una pequeña ocarina que está generalmente en el rabito o en alguna extremidad inferior. En un venado, por ejemplo, reconstruimos un venado a partir de escaneo 3D, lo imprimimos, le creamos el resonador y hicimos que se comportara como uno de estos. Ese es el soplado directo esta pieza, por soplado directo. Y esa es la ocarina pequeña. Ese es el saco enorme, y ese es el rabito. Entonces como vemos, son una familia muy grande que tienen ese mismo diseño y que están en la subregión Guanacaste. Creemos que es una familia local de aerófonos con un diseño muy particular. Y también tenemos instrumentos compuestos, por ejemplo, algunos que son cascabel con ocarina, y otros que son sonajero, con la cabecita de él es un sonajero, y ocarina. Ay, eso no se acuerdan cuál era el número del monito. Imposible, vamos a ver. Ya vi uno aquí. 589. Creo que es el último que vamos a poner, ¿verdad? ¿Cómo debería estar? Si le pusimos bonito, ¿verdad? ¿No? Ay, Dios. Es cuando los
busca uno es cuando no los encuentra. Aquí dice 589, pero el 589 es el chiquitito. 060. Aquí está. Bueno, ay, perdón. 0260. Ya tenemos los dos. Ese es la figura de él. Tenemos también objetos que pudieron haber sido para zurdos, por ejemplo, por la forma en que están diseñados exclusivamente para gente zurda, que también tiene una explicación, o sea, una simbología, y instrumentos muy chicos, muy chiquititos para niños. Tienen los agujeros de digitación Muy pequeños, entonces son instrumentos de este tamaño con 3, 4 agujeros de digitación. Es demasiado difícil ejecutarlos. ¿Vas a reflexionar vos? Porque todavía no hemos terminado. Ahorita aplausos. Ah, sí. Bueno, en términos generales, voy a hacer un súper resumen porque lo teníamos dividido como entre los hallazgos de diferentes tipos, pero bueno, esta necesidad de crear, de emular sonidos que tenemos los seres humanos ha sido muy importante a lo largo de la historia, y esto lo hemos visto mucho en la manufactura de los instrumentos musicales y este deseo de crear una voz en cada uno de los instrumentos, ¿verdad? También esta idea de la metáfora, que tanto como una metáfora del ser humano en su medio ambiental, como también una metáfora de las cosmovisiones y las relaciones que tenían entre ellos para crear sonidos, no solamente desde lo que escuchaban, sino también desde cero, como por ejemplo esta cuestión del batimento, ¿verdad? Los sonidos psicoacústicos y otros que también han sido creaciones humanas, pero a partir de todo lo que está a su alrededor y el contexto que lo permea. A partir de esto han habido un montón de sincretismos culturales, ¿verdad? De hecho, después del periodo colonial hemos encontrado una música que nosotros le llamamos criolla, que ha sido una mezcla de un montón de sonidos, tanto europeos como indígenas, y se ha creado la música criolla, que ha cambiado muchísimo a lo largo del tiempo, tomando en cuenta todo el asunto de la globalización. De hecho, en algunos periodos hemos detectado, por ejemplo, que la música afrodescendiente se ha nutrido de muchísima música indígena, como por ejemplo el uso de los tambores. Si ustedes vieron uno de los tambores que vimos acá con membrana, el tambor es bribri, pero los amarres son afrodescendientes. Entonces también podemos ver mezclas tanto sonoras, reinvención de objetos que querían, qué sé yo, el zumbido, etcétera, o también la mezcla de diferentes culturas o identidades en un solo instrumento musical. En términos generales, hay muchas frecuencias de instrumentos arqueológicos desde el 500 a.C. hasta el 1550 después de Cristo, ya tomando en cuenta que no conocemos los materiales perecederos o otros instrumentos, como por ejemplo comentaba Mónica, del Pacífico Sur de Costa Rica, por la falta de información. Sin embargo, podemos darnos cuenta de que somos parte de un continente, ¿verdad?, de sonidos de batimento, de sonidos psicoacústicos, que no lo sabíamos hasta que realizamos esta investigación, lo cual es sumamente importante, y podemos definir identidades sonoras, tanto los instrumentos por región arqueológica del país, como también en relación con América. Ya vieron que adentro de cada territorio hay diferentes manufacturas que no se repiten en otras regiones, como por ejemplo lo de la pastilla moduladora, el abracito, que solo está en la región central, y otras cuestiones que están en el sur que no vemos. Entonces esto también nos habla de un desarrollo tecnológico muy importante también de la región, y que habla de estas identidades sonoras. Y por supuesto, con lo que hablaba Luis, pues este alejamiento a querer ser afinado, como lo que tenemos la concepción actual, ¿verdad?, de afinar,
de pues, tomar más escalas, no solamente como hoy en día, que son las pentatónicas, ¿verdad? Sino que ver diferentes tipos de escalas. No les importaban tanto tener una escala específica, sino experimentar con ellas, manejar intervalos diferentes que estaban muy relacionados con lo que escuchamos en la naturaleza, como lo que comentaba la compañera, las chicharras, las ranas, etcétera, ¿verdad? Que eran otro tipo de escalas provenientes de cuestiones o mundos naturales. No se necesitaba la afinación, no se quería afinar los instrumentos, más bien que cada uno tuviera una identidad, y esto lo tomamos como que cada instrumento era el reflejo de una persona o una cosmovisión. Casi que querían que el instrumento tuviera vida y tuviera su propia voz, lo cual es sumamente importante en este sentido. Y por supuesto, las bases formales de todas estas cuestiones que comentaba Luis de los armónicos y subarmónicos, que nos hablan justamente de esta tecnología que va más allá de lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, en el batimento, Luis tal vez no lo dijo, pero para que son 2 cámaras de resonancia, y para que ocurra batimento tiene que haber un porcentaje de hertz entre una cámara y la otra, que son como 20, ¿verdad, Luis? Si es más bajito que eso, se vuelve casi un unísono, y ya lo vimos como una notita sola. Por ejemplo, puede ser en una pieza grande, entre 20 y 40 Hz se produce batimiento. Si está por encima de los 40, ya empiezo a oír disonancia o acorde. Entonces imagínense que ellos tenían que saber cómo hacer que la diferencia entre una cámara y la otra tuviera entre 20 y 40 Hz. ¿Cómo puedes hacer eso sin tener la tecnología que tenemos hoy en día, verdad? Para generar sonidos psicoacústicos. En general es eso. Les agradecemos muchísimo por el tiempo y por dejarnos extendernos un poquito más, porque era mucha información. No sé si tienen